Este video se estructura en 3 partes. La primera y la segunda hacen referencia a uno de los aspectos del diseño arquitectónico, la tecnología. En la primera parte se incluye el sistema constructivo racionalizado liviano. Se reproducirá un video de difusión entre los profesionales de la construcción, elaborado por la empresa Siderar, que hace referencia a la materialización de obras a través del uso de un sistema racionalizado liviano. Si bien esta problemática fue abordada en el taller de interiorismo 3, cuando conceptualizamos los sistemas no tradicionales en seco, el objetivo es que puedan visualizar cada uno de sus componentes, el sistema de montaje, la incorporación de instalaciones y los niveles de terminaciones que se pueden obtener, ya que son sistemas cada vez más utilizados en la arquitectura de interiores de escala privada, como la vivienda, y casi de uso exclusivo en la arquitectura comercial. El mundo está cambiando, y con él la forma en que lo construimos. Nuestro país, con un déficit habitacional de más de 2 millones de unidades, necesita modernos sistemas constructivos que permitan la realización de viviendas cómodas y durables en forma rápida y eficiente. La respuesta a este desafío es construcción racionalizada liviana. La construcción tradicional que conocemos utiliza al hormigón de cemento y al ladrillo como elementos fundamentales de la estructura resistente y de los muros de cerramiento. Pero, ¿es esta la única manera de construir? Ciertamente no. Existen otros materiales estructurales, como el acero galvanizado, cuya relación peso-resistencia les permite lograr estructuras livianas con una excelente capacidad de resistir las cargas externas y óptima resistencia a la corrosión. También los muros de ladrillo colocados manualmente, que son de lenta ejecución, pueden ser reemplazados por tabiques formados por placas de yeso Durlock, que permiten la ejecución de grandes superficies en poco tiempo. La construcción racionalizada liviana utiliza como elementos estructurales perfiles de sección C y U de acero galvanizado, con los que se logran estructuras resistentes livianas y seguras que a su vez permiten cimientos más pequeños y sencillos. Los cerramientos externos del edificio pueden resolverse con terminaciones que van desde el tradicional ladrillo a la vista hasta el revestimiento de madera o metálico, pasando por los revoques. Los cerramientos interiores y cielorrasos se ejecutan con placas de yeso Durlock que admiten las terminaciones tradicionales: pintura, papel, cerámicos, las aberturas, techos, revestimientos de pisos, instalaciones de gas, agua, cloacas, electricidad, calefacción y aire acondicionado son los mismos que se utilizan en la construcción convencional. En suma, la construcción racionalizada liviana utiliza para la estructura perfiles de chapa de acero galvanizado liviano que garantizan la capacidad de la construcción para soportar las cargas de viento, nieve o sismo, en tanto que las terminaciones exterior e interior no se diferencian en su aspecto de las obtenibles mediante la construcción tradicional de la más alta calidad.
construcción racionalizada liviana permite la realización de cualquier proyecto de vivienda o edificio de equipamiento y servicios. No existen limitaciones en la cantidad de pisos, de climas o zonas geográficas, de diseño o del uso final. La utilización de programas de diseño asistido por computadora permite al cliente ver cómo quedará su casa antes de construirla, incluyendo los detalles constructivos. Asimismo, la transformación de un plano de arquitectura en paneles se realiza en forma sencilla. La construcción racionalizada liviana cambia la forma de construir, haciéndola más racional y económica. La calidad de los materiales es controlada en fábrica, asegurando así propiedades homogéneas, como por ejemplo en la producción de las bobinas de acero galvanizado Arasa Desiderada, que formará luego la estructura. La chapa es luego cortada en flejes, los cuales son conformados en forma de perfiles de secciones C y U fundamentalmente. En la planta de panelizado, los perfiles son luego unidos mediante tornillos formando paneles. Opcionalmente se pueden colocar allí las placas de rigidización y carpinterías, quedando listos para su transporte a obra. La fundación se realiza mediante una platea de hormigón. El peso reducido de la estructura hace innecesarias las costosas fundaciones profundas. Se puede incluir en la platea la instalación de calefacción por losa radiante. Los paneles llegan a obra listos para unir, haciendo el tiempo de montaje sumamente reducido. Su peso hace que puedan ser transportados sin necesidad de grúas ni otros equipos. Una vez posicionados, los paneles se fijan provisoriamente a la platea mediante disparos. La fijación definitiva se realiza una vez montada la estructura, abulonando los paneles a la platea mediante anclajes químicos. La cara externa es luego revestida con un diafragma de rigidización que puede ser de diversos materiales. En este caso, multilaminado fenólico, que brinda a la estructura la capacidad de tomar las cargas de viento y sismo y transmitirlas a la fundación. Esta rigidización también puede conseguirse colocando bandas de chapa de acero a modo de cruces de San Andrés. Una vez unidos los paneles entre sí, se coloca la aislación térmica de lana de vidrio Isover, que permitirá mejorar el confort, reduciendo la transmisión de calor hacia el interior en verano y la pérdida hacia afuera en invierno. Asimismo, la aislación acústica entre ambientes se logra colocando en los paneles lana de vidrio Acustiver. El entrepiso se resuelve mediante vigas de sección C de acero galvanizado, sobre las cuales se coloca una chapa ondulada galvanizada que actuará como encofrado perdido. Sobre la chapa se aplica piso flotante Isover rígido, que reduce la transmisión de vibraciones a la estructura. Sobre este se coloca una lámina de polietileno colando luego una losa de hormigón de 5 centímetros de espesor, previa colocación de una malla de acero electrosoldada. La estructura de techo
se resuelve mediante cabios tradicionales de madera cuando el cliente quiera tener a la vista la estructura, o también mediante cabreadas realizadas con perfiles C de acero galvanizado. Una vez armada la estructura, se coloca a modo de techo una lámina de multilaminado fenólico que servirá de base para tejas cerámicas, chapas de acero prepintado arza o cualquier otro material de cuidado. Así cerrada, la construcción está preparada para que comiencen a trabajar los instaladores de electricidad, agua, gas y cloacas, que pueden hacer su trabajo simultáneamente con la aplicación del revestimiento exterior, ganando tiempo. Luego se aplican los revestimientos de pisos y paredes, como en una obra convencional, con la ventaja de que se colocan sobre paramentos lisos, reduciendo tiempo de ejecución y mano de obra. Las aberturas ya ensambladas y con vidrios se fijan a la estructura mediante tornillos. Prácticamente cualquier tipo de abertura, ya sea de madera, aluminio, PVC u otros materiales, puede ser utilizada con este sistema constructivo. El revestimiento externo puede ser tanto de ladrillo a la vista como de revoques cementicios o sintéticos aplicados sobre metal desplegado o sobre multilaminado fenólico o sidings de madera o vinílicos. La apariencia final de la casa no difiere de la tradicional, pero las ventajas de este sistema hacen que cada día más arquitectos y constructores prefieran construir así. La construcción racionalizada liviana presenta características que la convierten en la opción más conveniente a la hora de decir cómo ejecutar una construcción. Flexibilidad. Se puede realizar cualquier proyecto, desde los más simples a los más complejos. Admite cualquier tipo de terminación exterior y cualquier tipo de revestimientos interiores. Asimismo, permite la ampliación posterior de la construcción, facilitando inclusive esta tarea respecto de la construcción tradicional. La construcción racionalizada liviana puede complementar a la construcción tradicional, por ejemplo, en la realización de muros cortina y particiones interiores de edificios. Confort. La utilización de aislaciones térmicas y acústicas hace de este tipo de construcción algo sumamente confortable y apto para cualquier clima, reduciendo en forma significativa los gastos de energía de calefacción y acondicionamiento. Como ejemplo, una pared exterior realizada con este sistema posee entre 5 y 10 veces más aislación térmica que un muro convencional de ladrillo hueco o macizo. Los tabiques admiten el clavado, por lo cual se pueden colgar sin problema cuadros. Cuando el peso del elemento a colocar sea importante, solamente se deberá tener la precaución de fijarlos a los perfiles. Rapidez de construcción. Los plazos de obra se reducen al 30% de la construcción tradicional, ya que gran cantidad de tareas se pueden realizar en forma simultánea y una vez cerrada la estructura. Como ejemplo, una vivienda de 150 metros cuadrados puede terminarse en menos de 90 días, haciendo a este tipo de construcción atractiva a los inversores. Mayor productividad. El uso de materiales elaborados industrialmente y la racionalización de los métodos constructivos permiten multiplicar la superficie construida con los mismos recursos.
Por otra parte, la capacitación de la mano de obra en esta técnica se realiza en poco tiempo, ya que se reduce a adquirir habilidad en el uso de muy pocas herramientas, como niveles, pistolas atornilladoras y sierras de metal. Para igualdad de terminaciones, los costos directos de construcción se reducen entre un 20 y un 25% respecto de la construcción tradicional, ayudados por la reducción de la mano de obra y la rapidez de ejecución. Esta economía es muy superior si se consideran los costos financieros debido a la reducción del plazo de obra. Durabilidad. Las viviendas construidas con este sistema aseguran al propietario igual durabilidad que una vivienda tradicional, facilitando además el mantenimiento que en muchos casos puede ser realizado por el dueño al no requerir instrumental pesado y tratarse de técnicas sencillas. Sus características de durabilidad y escasa recuperación de materiales al demolerlas hacen de estas construcciones bienes inmuebles hipotecables. Gran cantidad de países desarrollados construyen exclusivamente con este sistema, desde las viviendas más simples hasta las de mayor valor, haciendo de la construcción un elemento dinamizador de la economía y generando más puestos de trabajo directos como mano de obra e indirectos a través de las empresas proveedoras de materiales. A través de la construcción racionalizada liviana, se construye en forma rápida edificios confortables, seguros y hechos para durar. Siderar, Durlock e Isotex, tres empresas argentinas líderes, respaldan con su tecnología a la construcción racionalizada liviana, la forma inteligente de construir. La parte 2 incluye los revestimientos para paredes. Los revestimientos cementicios o plásticos son productos que se colocan en forma directa sobre la superficie a cubrir. Son impermeables, por lo que suelen utilizarse en paredes al exterior. Presentan diferentes tipos de texturas y densidades. Estos diferentes tipos de texturas se logran con la utilización de diferentes herramientas, llanas, rodillos o compresor. Existen diferentes marcas y variedades en el mercado. Las más conocidas son IGAM y Kimtex. Entre sus variedades podemos encontrar en el mercado Super IGAM mexicano. Es un revestimiento cementicio decorativo con color incorporado para exteriores o interiores. Es de baja absorción capilar de agua, de fácil uso, solo se necesita incorporar agua para su empastado. Se puede usar para revestir frentes, contrafrentes y paredes de ámbitos interiores. Es de excelente durabilidad. Lo ideal es aplicarlo sobre revoque grueso fratachado, revoque fino o revoque con una buena terminación, no rayado. Modos de uso.
Primero se debe aplicar una mano de base, para lo que se debe empastar el material con la cantidad de agua necesaria como para obtener una consistencia de pintura. Esta solución se deberá aplicar en una sola mano, con rodillo o pincel. Esta base evitará que el fondo sea visible al finalizar la aplicación. Luego deberá cargarse el producto con un fratachado especial de abajo hacia arriba. Se debe dejar orear y pasar el fratacho con escasa presión, evitando correr la carga del producto. Este procedimiento debe realizarse antes de que el material comience a endurecer. Luego del fratachado, cuando el material ha tirado, hasta que se marque levemente con los dedos, se pasa sobre la superficie una llana de plástico, lo que mejora el aspecto final, levantando brillo en algunas zonas. Por ser sus componentes de origen natural, pueden presentar pequeñas variaciones de tonalidades en distintas partidas. Para evitar estas diferencias, asegúrese que el material para una misma superficie sea de la misma partida. Es importante mantener la proporción de agua aconsejada. La misma no debe ser salitrosa. Debe aplicarse en paños enteros, de lo posible chicos, para que el fragüe y el secado sean parejos. Este producto se presenta en 7 colores: blanco, gama de beige y grises. El rendimiento es de 10 a 12 kilogramos por metro cuadrado. El material se presenta en bolsas de 30 kilos. Un material parecido, desde la textura que se logra, lo constituye la variedad romano grueso de Quintex, que presenta una cantidad de más de 300 colores. Otra variedad de revestimiento es el salpicret, que es un revestimiento decorativo cementicio, con color incorporado para exteriores e interiores, y permite lograr texturas rústicas a partir del salpicado. Se pueden llegar a lograr 2 texturas de terminación: salpicado o salpicado planchado. Es ideal para aplicar en frentes, contrafrentes y todo tipo de ambientes que en virtud del uso requiera un revestimiento decorativo atractivo, con textura, color y dureza. Se aplica sobre revoque grueso fratachado, fino o revoque grueso rayado. En este último caso, se aplica primero una mano con fratacho. Modos de uso: mezclar el producto con otra dilución de 1 parte de tacurú en 5 partes de agua. Primera mano de salpicado: salpicar con molinete o máquina tolva hasta cubrir con una delgada capa pareja de color uniforme. Se debe dejar orear entre pasada y pasada, sin resalpicar sobre fresco porque produce rechazo del material. Segunda mano de aplicación: dar el salpicado de terminación empastando también con 1 parte de tacurú en 5 partes de agua para evitar efectos de manchas. La dirección del salpicado debe ser horizontal. Si la textura deseada es planchado, cuando el salpicado de terminación empieza a secar, se pasa una llana de plástico en sentido vertical u horizontal. Después de unas horas, 6 en verano y algo más en invierno, se debe rociar toda la superficie con agua limpia. Por ser sus componentes de origen natural, puede presentar pequeñas variaciones de tonalidades en distintas partidas. Para evitarlo, asegúrese que el material para una misma superficie sea de la misma partida. Mantener la proporción de agua aconsejada, la misma no debe ser salitrosa. Es necesario el mojado del fondo y el mismo debe ser parejo. El uso de tacurú en el agua de empaste evita los riesgos del quemado y mejora la adherencia. El rendimiento es de aproximadamente 2,5 a 3 kilogramos por metro cuadrado sobre revoque fino y de 4 a 5 kilogramos por metro cuadrado sobre revoque grueso. El material se presenta en el mercado en bolsas de 30 kilogramos. Otra variedad de revestimiento es el Plastigam de IGAM.
Es un revestimiento plástico decorativo en polvo, con color incorporado para interiores y exteriores. Se aplica sobre revoque fino, grueso fratachado, hormigón, fibrocemento, Durlock, etc. Modos de uso. En primer lugar, se necesita aplicar una mano de base con pinceleta, por lo que se deberá empastar el producto hasta que tenga consistencia de pintura. Se debe empastar el material con 7 a 10 litros de agua por cada 25 kilos del material. Cuanto más líquida es la mezcla, más fino será el salpicado. Se aplica con molinete o máquina tolva, siempre en forma pareja, recubriendo el fondo y hasta un espesor de 2 milímetros. Se debe dejar orear entre pasada y pasada. Si la textura deseada es planchado, cuando el salpicado comienza a secar, se pasa una llana de plástico en sentido vertical. Por ser sus componentes de origen natural, puede presentar pequeñas variaciones de tonalidades. Para evitar estas diferencias, asegúrese que el material para una misma superficie sea de la misma partida. Se aplicará en paños enteros, en lo posible chicos, para que el fragüe y secado sean parejos. El rendimiento de este material es de 2,5 a 3 kilogramos por metro cuadrado sobre revoque fino y de 4 a 5 kilogramos por metro cuadrado sobre revoque grueso. Su presentación en el mercado es en bolsas de 25 kilogramos. La última variedad que veremos es el Granitex. Es un revestimiento acrílico para proyectar, decorativo e hidrorrepelente, de aplicación en interiores y exteriores. Admite una gran gama de colores. Su textura es la de un material proyectado. En cuanto a la superficie de aplicación, puede colocarse sobre revoque grueso fratechado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas de látex, chapas preparadas, etc. Modo de uso. Primero, aplicar la base con rodillo. Luego, se aplica el material con máquina tolva. El rendimiento es de 0,8 a 1,2 litros por metro cuadrado. Se presenta en baldes plásticos de 20 litros. Existe una gran gama de colores y además los mismos se pueden solicitar a pedido. Parte 3. Incluye antecedentes y relevamiento visual del espacio a intervenir. Esta tercera parte del video tiene dos objetivos. Por un lado, conceptualizar al análisis de los antecedentes de un tema, problema a resolver, como una de las fases necesarias en la etapa analítica de la proyectación, en cuanto nos permite comprender e identificar cada uno de los sectores funcionales, visualizar la relación que se establece entre ellos, los equipamientos necesarios, el tratamiento de las envolventes, etc. Por otro lado, posibilitar un relevamiento visual del espacio donde deben intervenir. El primer ejemplo que veremos es un local de indumentaria femenina multimarca localizado en Peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe. Una de las particularidades que presenta este local es su forma y dimensión, ya que el mismo presenta un ancho de 3,5 metros por 30 metros de longitud, lo que lo hace extremadamente lineal. Debido a la escasa superficie que presenta el frente, se adoptó el criterio de trabajar con vidrieras con espacio de transición, en función de lograr un mayor desarrollo de las mismas y, en consecuencia, una mayor posibilidad de exhibición de la indumentaria. El ingreso se jerarquizó con la incorporación de un pórtico alrededor de la puerta. Respondiendo a la forma básica del contenedor, el espacio se estructuró a partir de un eje que se tensiona a partir de la presencia de dos elementos relevantes de la composición. El pórtico, remarcando el inicio del recorrido,
y un punto en el espacio como remate del mismo representado por una escultura. Alrededor del eje se distribuyen los distintos sectores funcionales. A un lado del mismo se distribuye la ropa de colgar. Del otro lado aparece la ropa de doblar y el mostrador en forma equidistante en función del control general del negocio. Los probadores se localizan en forma lineal al final del local, enfrentándose al sector del espejo, generando un sector propio. La escultura actúa como centro y como un elemento articulador entre el espacio destinado a la exhibición de la indumentaria y el sector destinado al probado de los accesorios, para lo cual se dispuso una serie de puffs que enfatizan la centralidad del espacio. En cuanto a la materialización para el envolvente inferior, se adoptó como criterio explicitar la situación de eje y demarcar la circulación a través del uso de piezas de granito de dimensión más pequeña distribuidas en forma de damero. Las lajas negras se utilizaron para las banquinas de la ropa de colgar, evitando el roce de la indumentaria en forma directa con el piso. Y para el sector del mostrador, delimitando una situación de permanencia a su alrededor. El resto del local presenta mosaicos graníticos blancos de mayor dimensión para lograr una mayor neutralidad posible. Para el tratamiento de las envolventes verticales se adoptaron dos criterios diferentes. Una envolvente opaca y lisa vinculada a la ropa de colgar, de donde pareciera emerger los planos de soporte de la indumentaria, buscando una continuidad entre la envolvente y el equipamiento, mientras que en la envolvente opuesta se utilizó un revestimiento plástico símil piedra con tratamiento de almohadillado, lo que permitió articular la superficie para lograr un mayor dinamismo espacial. La envolvente superior se materializó con planos de placas de yeso, marca Durlock, creando una superficie uniforme, con excepción del sector que se encuentra entre los probadores y el sector de espejo, donde se organiza un nodo circulatorio que se denota con la presencia de una pirámide de vidrio iluminada en la parte superior, lo que genera una superficie translúcida. Para el mobiliario se adoptaron nuevamente dos criterios diferentes: planos horizontales superiores y ménsulas para la ropa de colgar. Los planos son materializados con Durlock y tienen la particularidad de contener tubos fluorescentes en función de lograr una jerarquización de la indumentaria. El criterio de trabajar con una única altura responde a la intención de enfatizar el carácter lineal del espacio. Las ménsulas son de hierro, con empotramientos cada 1,20 m para evitar la deformación del caño de colgar. Para el equipamiento destinado a albergar la ropa de doblar, se utilizaron estantes realizados en MDF o fibrofácil, pintados, con columnas metálicas que sirven de sujeción sin necesidad de colocar ménsulas. En el mostrador y las mesas de apoyo se utilizó fibrofácil y caños. Para la iluminación general del local, se utilizaron lámparas de mercurio halogenado en artefactos embutidos en el cielo raso, combinados con lámparas de bajo consumo, también embutidas para evitar un excesivo consumo. Solamente se incorporó luz localizada en el sector del mostrador a través de lámparas colgantes. Las luces de efecto se utilizaron en el mobiliario de colgar, en la pirámide y en la escultura. No se utilizaron colores, sino valores, para lograr un contenedor neutro, donde el papel protagónico lo adquiriera la indumentaria. El segundo ejemplo tiene la particularidad de ser el espacio donde ustedes van a hacer la intervención. En la actualidad, el local se denomina El Cielo y es también un local de indumentaria femenina multimarca, localizado en la esquina de Peatonal San Martín y Calle Salta de la ciudad de Santa Fe. Tiene la particularidad de ser parte de un edificio que pertenece al patrimonio histórico de la ciudad,
porque se constituye en uno de los primeros ejemplos del racionalismo en la ciudad de Santa Fe, lo que implica la imposibilidad de generar intervenciones sustanciales en la envolvente exterior. Se adoptó como criterio el emplazamiento del ingreso sobre la ochava, en función de una fácil identificación del mismo. En el exterior se trabajó con una envolvente continua, evitando elementos horizontales que interrumpan la continuidad interior-exterior, aprovechando al máximo la altura disponible. La vidriera no posee un espacio de transición, ya que el desarrollo extenso de la misma permite la exhibición de una importante cantidad de indumentaria. Los elementos verticales, columnas, permiten sectorizar la exhibición de la misma en ropa sport, de noche, etc. Se trabajó con la incorporación de planos que actúan como fondo de vidriera, lo que responde a diferentes criterios. Criterios funcionales que hacen referencia al control de las visuales en sectores que necesitan privacidad, como el fondo del mostrador y los probadores, por un lado, y por el otro, sirven de soporte, desde el interior, para una mayor incorporación de mobiliario para contener la indumentaria. Los locales en esquina tienen como ventaja su rápida visualización y una amplia superficie destinada a vidriera, y como desventaja podemos citar la situación que solo quedan 2 envolventes verticales para el desarrollo de la totalidad del equipamiento. Estos planos responden además a criterios morfológicos, ya que a través de ellos se generan planos de fondo que permiten jerarquizar y optimizar la exhibición de los productos en cuanto se genera una situación de contraste, de figura-fondo. Los mismos sirven además de elementos de sujeción de institucionales. El espacio interior se estructura en forma de L desde el punto de vista geométrico. El eje se inicia en el ingreso y remata en el sector de accesorios. En el punto de inflexión, o sea el cambio de dirección, se genera un sector de permanencia que actúa de espacio de transición entre lo público y lo privado, donde se ubican los sillones destinados al probado de zapatos y a la espera para los acompañantes. Debido a su proximidad con los probadores, desde el punto de vista visual, el eje se inicia en el ingreso y culmina en el sector de los probadores. En el proyecto original, en este sector, se ubicaron 4 televisores que transmitían en forma continua desfiles de las marcas que se venden en el local. Los mismos fueron retirados por cuestiones de seguridad. El eje actúa como estructurador de las diferentes áreas funcionales: el sector de ropa doblada, el sector de la ropa de colgar, sector del mostrador, etc. El local cuenta con un patio de aire-luz, espacio que se debe mantener en función, ya que es parte de la totalidad del edificio y permite la iluminación y ventilación de parte de los ámbitos de los departamentos que aparecen en la parte superior del edificio. La estrategia de ubicar el mostrador en la mitad del eje longitudinal responde al criterio de contar con visuales hacia los diferentes ángulos funcionales del local. Este sector cuenta con una institucional de fondo que materializa una envolvente y actúa como límite del espacio, ocultando la parte posterior del mobiliario. Posee además nichos contenedores de accesorios. La identidad del sector se enfatiza con la aparición de una envolvente superior suspendida que tiene además el objetivo de contener la iluminación localizada. En la actualidad el local posee 9 probadores, 3 de los cuales son de uso secundario y pretenden reforzar durante los fines de semana, que es donde se dan los mayores índices de ventas. En función de romper con la monotonía que genera la repetición de los mismos, se incorporó un pórtico contenedor de los nichos para los televisores. En cuanto al mobiliario, predominan los destinados al colgado de la ropa y solamente se utilizan los estantes para el guardado de jeans y de suéteres.
Existen distribuidas en el espacio dos tipos de mesas rodantes, unas de menor altura, destinadas al apoyo de la indumentaria, con una altura aproximada a 90 centímetros. Las otras son destinadas a la exhibición de indumentaria, como remeras, camisas, etc., y cuya altura es de 1,10 m. Los sistemas utilizados para la materialización del local son mixtos. Para las envolventes generales del edificio se mantuvo el sistema tradicional ya utilizado, mientras que para las envolventes interiores de probadores y nichos se empleó un sistema en seco de placas de yeso, Durlock, al igual que para la totalidad de la envolvente superior. Para la envolvente horizontal inferior se adoptó el criterio de dar uniformidad al espacio, por lo que se usó un único material y color, en este caso el porcelanato. Para la materialización del equipamiento se combinaron dos materiales, el hierro cromado y el fibro fácil recubierto con resina melamínica. Para la iluminación general del local se utilizaron reflectoras de mercurio halogenado embutidas y artefactos con lámparas de bajo consumo distribuidos en forma alternada. Para la iluminación localizada se utilizaron artefactos embutidos con lámparas dicroicas. En las vidrieras se combinó la iluminación general dada por las lámparas de mercurio halogenado y la luz localizada dada por las lámparas dicroicas. El local contiene además barrales sensores antirrobo, un sistema de aire acondicionado tipo split con conductos que se distribuyen a lo largo de todo el local. En cuanto a la utilización del color, las envolventes verticales y la horizontal superior son blancas. El equipamiento presenta el color propio de los materiales.